Bienvenidos a todos los que se suman a nuestro estudio de Ketuvim, en este caso Megilat Ruth, a la cual estamos compartiendo ya desde hace un tiempo a esta parte. Megilat Ruth, como enseñábamos la semana que pasó, se encuentra entre los Ketuvim, por supuesto, y pertenece al universo de lo que se llaman Hamesh Megilot. Esas Megilot son Shira Shirim, Ruth, Eija, Coelet y Esther, para saber entonces dónde estamos verdaderamente ubicados. Shavua Tov. Muy bien, habíamos visto que en el encuentro entre Boaz y Ruth, en este capítulo 2, que ya hemos promediado, eh, se produce ese encuentro y aparte todo lo que representó una casualidad que no fue casualidad finalmente, pero que en última instancia creó un acercamiento mayor de valoración entre Boaz o para con Ruth de parte de Boaz. A tal punto que lo último que le dijo Boaz a Ruth fue: recompense el Eterno tu obra y sea tu recompensa completa del Eterno, del Dios de Israel. Y le dijo: bajo cuyas alas has venido a refugiar. Quiere decir, aparece un concepto de lahazot tajat kenafab. Lahazot es refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Y esta es una figura muy interesante, muy bonita, donde nuestros jajamim eventualmente han adoptado casi esta expresión, las palabras de Boaz, lahazot tajat kenafab, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, para describir el proceso de unión, de, de fusión del ger, del converso al pueblo de Israel, cuando lo describen en general como leikanes tajat kanfe ashejina, ingresar bajo las alas de la divinidad. Así entonces, el Masejet Avot de Rabbi Natán, que es un tratado paralelo al Pirkei Avot, muchos dicen que sería la Gemara, el Talmud que no tiene el Pirkei Avot, decía que allá Abraham Avinu, Mekapeach et abriot umachnisan tajat kanfei Shejina. Quiere decir que Abraham Avinu era una persona que solía enseñar a las personas, orientarlas, inclusive amonestarlas, pero con el objetivo de poder hacerlas ingresar bajo las alas de la divinidad. O sea que los Jajamim adoptaron este lenguaje de Boaz. Lo mismo pasa en la Gemara. Rabbi Yoshua, Tevilá Beimaot Minalan, Sebarahu, de Imken, Bemanich Nesut Tajat Kanfei Shejina. Entonces, Rabbi Yoshua pregunta en la Gemara de Yevamot, ¿de dónde sabemos que las matriarcas hicieron Tevilá? O sea, Sará, Rivka, Rachel, Lea, todas ellas tenían que haber hecho Tevilá como proceso de conversión. Entonces, la Torá no lo dice específicamente, pero sí dice la Gemara de Yevamot Sevarahu. Sevarahu, ¿qué quiere decir? Es un elemento aprehendido. O sea, es una deducción a priori de que así lo hicieron para poder abrazarse, para poder ingresar bajo las alas de la divinidad. Bien, entonces, eh, el concepto de ingresar bajo las alas de la divinidad es un concepto muy caro, en este caso, muy hermoso, muy preciso y muy precioso. Eh, en el sentido de la necesidad de recibir esa protección, esa defensa, se despierta por lo general en una persona que suele ser muy sensible o que prácticamente es una persona que está muy expuesta y que no puede eventualmente por sí mismo defenderse o asumir toda la defensa que le es necesario, sino que depende de una ayuda exterior. Entonces, de una u otra manera, eh, cuando el ger, cuando la persona que abraza la fe en el Dios de Israel se está desarraigando de su lugar natural, y el hecho de irse a vivir a una nueva tierra, como en el caso de Ruth, eso pone ya en duda mucho su seguridad personal y lo expone obviamente a un eventual daño
por parte de la sociedad en la cual llega. Como respuesta a todo esto, el Kadosh Baruj Hu, ¿qué hace? Extiende su manto de protección sobre el converso, sobre los conversos, que se explica a partir de muchas mitzvot que fueron ordenados Israel en su relación con los Gerim. Entonces, tenemos que saber que hemos estudiado ya en el capítulo primero todo el vínculo con el Ger, y por supuesto que la Sagrada Torá habla mucho, mucho, mucho de que hay tres factores en la sociedad judía, en la sociedad hebrea de todos los tiempos: Ger, Yatom, Be'almaná, el converso, el huérfano y la viuda. Son los tres estadios en los cuales se encuentran en mayor desprotección. Si lo quisiéramos analizar un poco más profundamente toda esta realidad, entonces veríamos que esta sensación de impotencia del converso y su allegarse a protegerse bajo las alas de Dios representan tal vez una etapa casi obligatoria en la construcción de ese edificio llamado Emuná, de su fe, para poder unirse verdaderamente al pueblo de Israel. Para que él pueda verdaderamente arraigar, enraizar profundamente el principio, la base de la emuná, de la fe en el Creador y de su providencia y de su asistencia a todas sus criaturas, el converso necesita vivenciar la realidad de Dios, la presencia de Dios, en donde de momento, cuando él se suma al pueblo de Israel, Dios solo es su punto de confianza, su punto de seguridad. Esa base del bitajón, como llamamos a la confianza y a la seguridad, y de la ashgajá, quiere decir que el Dios está viendo permanentemente todo y cuida de él también, ya forma parte desde el génesis de la nación israelí, en el momento que Abraham vino, descubre a su creador, ¿no es cierto? Así dice la Pesikta Rabatí, quiere decir un midrash ulterior, que es muy bonito y que dice: Shemitchilá allá yehidiba olam, echad shaya Abraham sheba lachasot tachat kanfei Shekhinah Tejilá. En el principio fue único, fue uno solo en ese mundo. Y Abraham fue ese hombre único que vino a refugiarse bajo las alas de la divinidad al principio. Y dice el Midrash de Bereshit Rabbah, el primero de los Midrashim, de las Rabbot, quiere decir del Midrash Agadá, el Midrash que trae todo un escenario de la leyenda popular en el seno del pueblo judío, y el de Bereshit Rabbah es el primero de ellos, hacia el año 400 de la era común. De Fishayá Avinu Abraham Omer, Tomar Sheaolam Azeh Belo Manhig. Dice, Abraham vino, pensaba para sí mismo, se pensaba y se decía a sí mismo: ¿es posible que yo pueda pensar o que la gente diga que este mundo se conduce sin un conductor? Hetzitz alaba Kadosh Baruj Hu, amarlo, Aniu Ba'ala. En ese momento Dios le echó una mirada a Abraham y le susurró y le dijo: ¿sabes qué? Yo soy el dueño de este mundo. Y a partir de allí, obviamente, cuando él logra conocer la verdadera esencia de lo que es la presencia de Dios, allí nace, florece ese proceso de la creación de la nación hebrea hasta el Galut Mitzrayim. Galut Mitzrayim es el exilio de Egipto. Y por eso el libro de Shemot, en Perashat Mishpatim, precisamente dentro de 3 semanas, perdón, nos va a decir: Ki gerim eitem be'eretz Mitzrayim. Vosotros habéis sido gerim. Por un lado, el ger habla del extranjero, del foráneo, y el ger está hablando también del converso, aquel que viene a abrazar la fe del pueblo de Israel. Allí, Rav Shimshon Rafael Hirsch, Zecher Tzadik Libraja, quien estudiamos con tanta asiduidad, dice: la presencia del pueblo de Abraham habrá de despertar de nuevo la conciencia de la libertad, y habrá de liberar a la humanidad de sus riendas, de sus sogas, de sus ataduras, y por lo tanto debe este pueblo comenzar desde un lugar donde se detuvieron los otros pueblos.
Am Israel empieza en Egipto, allí donde se detuvieron los demás. Hayab היה להיות מושלך ארצה בגועל נפשו. Tuvo verdaderamente que sufrir las más grandes inmundicias y estar ahí arrojado a tierra, como dice el profeta Yehezkel, Beyeush me'atzmo, casi al borde de la desesperación de sí mismo, mitboses benamo, regodeando en su sangre, pero levantarse y establecerse como pueblo solamente por medio del llamado de Dios, Yetzirah Shel Hashem, la creación de Dios. Entonces, la esencia, el mero hecho de la existencia de este pueblo en el mundo, le anuncia a todos los demás, Ani Hashem, yo soy Dios. Maravilloso lo que dice Rabbi Hirsch. Por lo tanto, el éxito, sí, el éxito, podemos decir, del Ger, del converso, en su confrontación con esa impotencia y con la adquisición de los valores de la confianza, la seguridad, la supervisión permanente de Dios, va a sellar definitivamente el proceso de su sumatoria a la sociedad judía y le va a conceder a él una virtud determinada por sobre el Israel que nace sagrado desde el útero materno. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin escribe H. Rabbi Akiva, dice, hasta que llegó Rabbi Akiva. Rabbi Tzadok de Lublin decía, Be'alken haya ben gerim, dice, y por eso Rabbi Akiva era hijo de conversos. También sus padres habían abrazado el judaísmo. Ki ahavat Torah beitgalut hu etzel hagerim beyoter. Presten atención a lo que dice Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, porque el amor por la Torah en la revelación es más en los gerim. Se da con mucho mayor efecto en las personas que se abrazan el judaísmo. Que Bené Israel, porque a los hijos de Israel Akadosh Baruj Hu los sacó desde la esclavitud a la libertad. Y después de eso los acercó delante del Ar Sinai. Pero el Ger, el converso, dejó la tranquilidad del mundo donde vivía, dejó el mundo de lo vacuo donde estaba, que tenía allí en el mundo de las naciones, lleno de placeres y de cosas para disfrutar, y ahora viene a ponerse límites por su propia voluntad, unirse al pueblo de Israel, que es un pueblo que es humillado, que es rebajado y que obviamente su situación de pobreza a veces les asiste en cada uno y uno de esos escenarios. Qué fuerte, ¿no es cierto? Sin embargo, dice, aquí tenemos el valor agregado de quiénes son los Gerim, eventualmente. Y esto es para tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para que cada uno y una de todos ustedes y de todos nosotros sintamos verdaderamente cuál es el origen, dónde estamos verdaderamente hablando acerca del lugar que tiene cada uno en este mundo. Lamentablemente, y esto lo digo no desde una perspectiva personal, por supuesto, lamentablemente el mundo del Ger no ha sido comprendido, todavía no es comprendido del todo. Y por eso genera a veces determinados rechazos. Por supuesto, se dan todos los casos a lo largo de la vida. ¿Y quién como uno, eventualmente, que ha dedicado sus últimos 20 años tal vez a esta tarea, también siente los momentos de mayores de exaltación, los momentos mayores de felicidad? Y a veces sentimos, nos toca sentir, en una infinitesimal proporción, la sensación de fracaso, la sensación de vacío, cuando aquellos con los cuales te has brindado y has luchado y has hecho todo por ellos, de repente un buen día dejan todo, abandonan su conducta. Y eso duele, verdaderamente duele. Por cierto, ustedes me van a decir, bueno, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. Ustedes tienen razón, es verdad. Pero la verdad es que en el momento que nosotros abrazamos el mundo de la educación y el mundo de la educación al prójimo, y en este caso, educar al Ger para que abrace un estilo de vida, uno entiende a veces que cuando esa familia o esa persona se fue, se alejó de todo lo que había aprendido por su propia voluntad,
entonces es que tal vez nuestra función, nuestra tarea, no se vio realizada como se debía haber realizado. Fracasamos en algún punto, tal vez porque no enseñamos lo suficiente lo que es el amor a Dios, o lo que significa la Hasot Tajat Kanfei Shejinah, porque en última instancia el problema no está de la parte que decide abandonar todo, está también en el problema en aquel que transmite. Por eso cada uno de nosotros, y yo personalmente, en este caso hablo de mí solamente, tengo que revisar, y mucho, siempre, cuando estoy transmitiendo cosas a mis alumnos en el Ulpan, porque no quiero que me malinterpreten, no quiero que piensen que soy riguroso, pero tampoco quisiera que el día de mañana les den la espalda a todo un mundo que lo abrazaron con tanta emoción y que en el momento de asumir mitzvot delante del Bet Adin, un llanto explotó y yo creo que fue genuino, pero después parece que el llanto se transfirió a los que les enseñamos. Yo creo profundamente en el amor y la dedicación que tiene un ger, una persona que abraza el judaísmo a lo que desea abrazar. No siempre se da de la manera que uno lo sueña, pero en última instancia es el mea culpa que tengo que hacer yo, básicamente como educador por sobre todas las cosas y como un referente desde el punto de vista rabínico. Por cierto, siempre nos equivocamos y yo soy el primero en asumir mis equivocaciones, así como soy el primero en asumir mis fracasos, porque de ambos aspectos es lo que aprendo. En mi vida, si pude aprender algo a lo largo de la vida, fue aprender a partir de mis equivocaciones. Y por supuesto que lejos de basarme solamente en el éxito, que jamás lo busqué porque no sé lo que es el éxito, pero sí sé lo que es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo no es comparable con el éxito. Y entonces uno a ese nivel sabe que dio lo mejor de sí, que pudo dar lo mejor de sí. A veces eso mejor de sí se transforma a veces en un acoso, yo lo siento así, a veces que después no le permite al otro expresarse naturalmente. Así que bueno, siempre pido perdón a priori para que sepamos de que, bueno, nuestra tarea está en alentar cada proceso y nuestra tarea está en poder ayudar a cada uno y una a poder alcanzar el mejor espacio de lo que representa el escenario de la vocación individual. Y por eso cuando enseño Ruth, a mí hay cosas que me conmueven hasta el día de hoy. Si bien habré pasado por este texto, no sé, cientos de veces, con sus explicaciones y todo, pero siento que cuando leo todo esto, estoy reflejándome en el rostro de todos mis alumnos, de todos aquellos que pasaron y que pasan por el Bet Midrash. Y para mí, la responsabilidad sobre cada uno y una es como si fueran mis hijos, eh, como los Talmidim son los Banim. Entonces créanme que a veces el golpe que uno recibe es un golpe, pero es un llamado de atención. Nosotros, la verdad que nunca pude conjugar la amistad con mis alumnos, porque soy su maestro, soy su rabino, pero también nunca supe mantener las distancias y por lo tanto siempre uno brinda el corazón. Yo personalmente mi corazón va delante de mi cabeza, no mi cabeza delante de mi corazón. Y por lo tanto, siempre uno espera lo mejor del otro. Y espera lo mejor no en el sentido cualitativo ni cuantitativo. Espera simplemente en que sea un verdadero mentor de su propia vida. Bueno, esto en función de, este, de esta sensación que a veces nos cubre a nosotros y bueno, no siempre son las mejores sensaciones, pero créanme que uno pone lo mejor de sí, uno pone lo mejor de cada uno y hacemos, tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer. Muy bien, entonces vamos al versículo 13. El Pasuk 13, entonces, ahora nos lleva a nosotros a una realidad. Batomer enzajem beeneja doniki nihamtani. Entonces Ruth le habla a Boaz y le dice, enzajem beeneja Hashem, Adoni, perdón,
Halle yo favor a tus ojos, Señor mío, ki ni hamtani, porque me has consolado, me has traído el consuelo. Qué bonito. No, Ruth le dice a Boaz, porque me has traído el consuelo. ¿Por qué? Vejidibarta al lev shifateja. ¿Cómo es eso del consuelo? Uno se pregunta lo que es el consuelo. Es muy difícil, ¿no? Hablar del consuelo. La Megilá se explica, y has hablado al corazón de tu criada. Esto es el consuelo. El consuelo es poder hablar al corazón del otro. Y esto es lo que trataba de explicar en los minutos previos que ocupé, más allá del texto, y pido disculpas, porque en última instancia cuando estamos enseñando, estamos buscando eso, llegar al corazón de ese otro. Yo siento de que a veces no toda la gente está preparada para eso, pero yo me veo en la obligación como docente, como maestro, como rabino, como referente de decirles también la verdad. Como Ruth le dice, ella me has hablado al corazón de tu criada, de Anoji lo eye, que a joteja, a mí, que no soy siquiera como cualquiera de tus criadas. Ruth le dice a Boaz, no es que está haciendo diferencia con ella, es más, yo no soy como ninguna de tus criadas, a las que conoces, que son de tu pueblo, yo soy una extranjera. Ruth, por lo tanto, halla gracia, como dice ella, favor en los ojos de Boaz, y aparentemente por sus palabras nos dice que ella ha llegado a ese conocimiento y ese reconocimiento por parte del otro y por parte de ella habrá o desea que se considere o que continúe en el futuro. Halle yo favor a tus ojos. Quiere decir, hallar no es que yo hallé hoy, sino que yo hallé favor, que haya, perdón, que haya, que ha, perdón, en el sentido de que halle a nivel futuro, no a nivel pasado. Halle yo favor a tus ojos. Eso es lo que dice Enza. Cuando hablamos de Metziat Gen, es una definición un tanto difícil. ¿Qué significa Linzo Gen? Entonces, la expresión halle yo favor a tus ojos, Enza Gen, Beeineja Adoni, esa expresión, obviamente, está siendo mencionada dos veces en las palabras de Ruth a Boaz, y entonces refleja, obviamente, todo lo que pasa por el ser interior de Ruth. Una persona cuyo lugar emocional, cuyo espacio emocional con respecto a todo lo que es su medio, su alrededor, está lejos y obviamente se le presenta a él como un puente en una enorme distancia. Entonces, ¿qué quiere hacer esa persona? Cuando ve que obviamente los caminos que conducen a esa incorporación, incorporarse a ese trama social, entonces le cuesta pensar y tiene que intentar por lo menos exponer el lugar que él habrá de recibir después, la persona, o la mujer o el hombre, Mamat Behen Beneastiva, tener un estatus y poder hallar favor en medio de esa sociedad. El proceso este de descubrir un lugar, halle yo favor a tus ojos, Emzahen Beneja, hallar ese lugar, es un lugar que está medianamente de momento oculto de la realidad, se considera como haber encontrado algo inesperado o inexpectado. Ruth pone de manifiesto aquí que esta aproximación de Boaz, esta cercanía de Boaz, y el haberla reconocido, lo que ella está haciendo por su suegra, le conceden a ella un consuelo. Quiere decir, el consuelo llega para quien está mal por una realidad, para quien se siente desconsolado eventualmente, y ella no se sentía de la mejor manera por las dificultades que representaba su aclimatación con los habitantes de la ciudad.
La Nejamá, ese consuelo correcto, es justamente una acción de, llamémosla de aliento, que cuando yo estoy dando ese consuelo, no me estoy desentendiendo de los acontecimientos del pasado que le produjeron a esa persona esa sensación de angustia, de falta, sino al contrario, el consuelo está allí, de frente a la realidad dolorosa, y obviamente viene a indicar, viene a mostrar el fundamento ese eterno que dice Gamzu Letová. Quiere decir también esto es para bien, como que está siempre incorporado, ¿no? El Rav Hirsch solía explicar en Bereshit, al final del libro de Bereshit, en el capítulo 50, decía algo tan interesante. "Ein nechama el azo, ameshachnat et ha'avel shegam zu letová". Dice, no hay consuelo como aquel que viene a, a convencer tal vez a la persona del duelo que todo también es para bien. Y no, dice Rav Hirsch, como el consuelo de los babilonios. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que someternos al decreto del Goral, como dice la Gemara de Baba Kama. Nejamá amitit me'oreret emuná. Rav Hirsch dice que el consuelo verdadero también viene a traer en la persona, viene a despertar la emuná. Entonces, cuando nos encontramos frente a esas realidades de ese alma que está apenada y que se encuentra sometida prácticamente a todo ese disturbio mental, la persona que viene a acercar el consuelo debería, como dice Rav Hirsch, despertar esa emuná, quiere decir el concepto de esa fe, por lo menos en la dimensión intelectual, en la dimensión mental, cuya influencia sobre el mundo de los sentimientos no tardará en llegar. Es por eso que Boaz dice Ruth, me has hablado al corazón, habló al corazón de Ruth, Ejidibarta lev shivhateja. Y entonces, ¿qué hizo Boaz? A partir de esas palabras que dijo, una palabra puede iluminar en el otro el valor eterno de lo que el otro significa para uno, y en última instancia, todo ese valor eterno está encerrado en las acciones de Ruth que ha hecho hasta este momento. Entonces, dice Rav Kook, estudiábamos justamente en los últimos Shabbatot, Nejamá einena pona el alev el aseje. La Nejamá, decía el Rav Kook, primero se dirige al seje, a la capacidad mental, y después al corazón, Paidaber al Libam, y habló a su corazón. Entonces dice, eh, el Rav Kook decía que los acontecimientos que generan el duelo, eventualmente las manos que prácticamente adolecen de fuerzas, carecen de fuerzas y de ecos, de palabras, todo se encuentra en Ma'arejet HaRegesh, en el sistema de lo sensible en el ser humano. Quiere decir que ese ser humano que ahora está ante la falta de su ser querido, trata de imaginar, de tener la visión de lo que es Shaharat HaNefesh, cómo ese alma habrá de permanecer y que no pueda subir tan rápido. Sof Sof, dice Rav Kook, finalmente, Maer Ya'abor Ruach Hadash. Terminará el tiempo de su duelo y comenzará un nuevo espíritu. Bishalem Nihumim, quiere decir, y habrá de concluirse el consuelo, Azdika Sichli y Etzemi Mahbo'o. Y por lo tanto, todo aquello que me hace volver a esa actitud mental, vuelve a salir de su escondite y la persona vuelve a su rutina. Es decir, como que a veces uno se encuentra encerrado, y es verdad, hasta que después puede abrirse eventualmente, y por eso tienen que pasar los tiempos, lo aleno, de la Abelut. Por lo tanto, de aquí entendemos que en las palabras de Boaz,
no está hablando solamente del pasado de Ruth, sino que de lo que dice Boaz, eventualmente, eh, nace la interpretación de los Jajamín, que Boaz le insinuó a Ruth sobre su futuro y sobre su descendencia. Pregunta el Midrash de Ruth Rabbah, Ma Nehama Nihama. ¿Cuál fue el consuelo que le dio a Ruth? Porque al final de cuentas ella dice, me has consolado, pero no dice cuál fue el consuelo. Entonces el Midrash sí encuentra la respuesta. Amarla atida atla arotigdula. Le dijo, sabes, tú en el futuro habrás de llegar a un lugar muy importante. Beatidim banaich liyot manigim shel Israel. Y sabes que en el futuro tus descendientes serán líderes en Israel. Beatidá at lilbosh keter malchut. Y no solamente eso, sino que también tú habrás de revestirte con el vestido del reinado. Afal pishe at roat smech sheat aniah. A pesar de que tú te ves a ti misma como una mujer pobre, carente de recursos, עתיד לצאת ממך בן שהוא מקדיש 100,000 כיכרי זהב ביום אחד. Habrá de salir un hijo de tus entrañas, no de tus entrañas, sino de tu descendencia, que habrá de consagrar 100,000 monedas de oro en un solo día. Se refería a Shelomo Amelech, el hijo de David, que es de la descendencia de Ruth. Vaya consuelo, ¿no?, que le dio. Pero junto con todo esto, explican los Jajamim también en Ruth Rabbah, en el Midrash, por supuesto, que, eh, eh, que en realidad Ruth no se sentía menospreciada o se sentía con autoestima baja. A pesar de que Boaz la conduce obviamente a unirse con las demás sirvientas de él, con las demás jóvenes, como cualquier persona de Israel, Ruth se ve a sí misma como una shifja, quiere decir como una sirvienta verdadera, no como las doncellas que estaban con Boaz, que tiene obviamente un trato diferencial cuando está delante de su señor, en el caso Boaz. Por lo tanto, Boaz habrá de continuar con su intento de conducir a Ruth hacia la conciencia correcta. Amarla, Haz Shalom, Ein at min aimaot ela mina imaot. Que le dijo, perdón, le dijo Boaz, dice el Midrash de Ruth Rabbah, que estoy leyendo, le dice, Haz Shalom, Dios no lo permita, tú no eres de las Amaot. Amaot son las Amá, plural de Amá, que son sirvientas. Ela mina imaot, tú eres de entre las madres. Bueno, a partir de aquí, nosotros desarrollamos todo el concepto que le sigue tan importante y que tenemos que, obviamente, echar un poquitito de luz al respecto, lo que es un punto que trae el Rab Ariel y dice el Rabbi Gal Ariel, Ben Shifja le Meluja. Quiere decir, entre lo que representa la Shifja, una sirvienta, una mujer de poco estatus a nivel social, a la Melujá, al reinado. Entonces, dice Rab Ariel, Shilita, desde una mirada en lo alto, existe un común denominador entre Ruth y Haná. Estas dos mujeres sintieron una suerte de enajenación con respecto a su alrededor. La infertilidad de Haná, que es la mamá de Shemuel, ¿sí?, la futura mamá de Shemuel, Sefer Shmuel Aleph, la llevó a ella a alejarse sentimentalmente entre ella y eh, la otra mujer de Elcaná llamada Penina. Y Ruth se sintió también una persona ajena en Bethlehem, allí en Yehudá, cuando llegó con Naomi. En ambas, la redención personal se expresa a partir del fruto de su vientre. Haná rezó para tener un hijo en el Mishkan de Hashem en Shiloh, y Ruth abrazó la idea, el deseo de ser redimida. Y cuando las dos son reconocidas verdaderamente, cada una piensa para sí misma como una shifja,
como una mujer simple, una sirvienta que está frente a su señor, Shifhateja. Así se dirige eventualmente Haná cuando habla con Elí, que le dice, Matomer Timtza Shifhateja Gen Beenej. Cuando Haná le dice a Elí, después de que le dice, mira, perdóname, no me di cuenta que tú no estabas borracha, yo pensé mal, pero Hashem va a dar tu respuesta. Y ella le dice, quiera encontrar yo favor en tus ojos, tu shivha, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Ruth. De acuerdo, dice Rab Ariel, a la naturaleza del mundo, una persona recibe esa conciencia a la que verdaderamente quiere, habrá de alegrarse, habrá de agradecer por el bien que ha sido meritorio después de que su objetivo final o personal ha sido conseguido. El temor, Irat Kavod, ese temor reverencial en las ambas reacciones de Ruth y Haná, hasta que recibieron todo el reconocimiento de su alrededor, de su medio, de su sociedad, nos muestra a nosotros, dice el Rab, que Jefe Sakaratán, que el deseo de su reconocimiento no vino por un deseo personal, ni figurativo, ni egoísta, sino para poder lograr unirse al ideal que estaban pidiendo concretamente. Ruth quería un reconocimiento oficial de unirse al pueblo de Israel y Haná pedía al mismo tiempo un hijo que lo pueda consagrar al mundo sagrado en el Mishkan de Hashem, en Shiloh. Muy buena idea. Y por lo tanto, dice, por el mérito de lo que representa la Anaba, quiere decir la humildad, y el Irata Romemut, ese temor reverencial, que fueron parte tanto de Haná como de Ruth, ellas lograron transferir este concepto a sus descendientes y por lo tanto tuvieron el mérito de tener descendencia en la cual se pudo levantar el reinado de Israel. Cuando Shemuel Naví va a ser el encargado nada más y nada menos de ungir a David como rey. Se van a juntar las dos historias, ¿no? Haná y Ruth se van a juntar en algún punto de la historia, a pesar de que no conviven en el mismo tiempo. Si bien los sucesos de Shemuel es en el final de la época de los Shoftim, y la Megilá eventualmente pasa en la época de los Shoftim. Curioso, pero real. Entonces, esto habla precisamente que existe una relación intensísima entre las cualidades de estas mujeres y el hecho de poder erigir el Malhut, el reinado de Israel. Y acá no estamos hablando solamente de una recompensa, estamos hablando de una mamash cosmovisión mucho más fuerte. La existencia de un reinado en Israel surge del destino divino de transformar el Kiseh Hashem Ba'olam, quiere decir que el trono de Dios pueda establecerse en este mundo. Así lo dijo Rav Kook en su libro Orot, que estuvimos estudiando, como estudiamos todos los Motzei Shabbat. El Rab dijo en su libro Orot, luces, iluminarias o iluminaciones, Medinat Israel y Esot Kiseh Hashem Ba'olam. Es el único que dijo eso. El Estado de Israel es la base del Kiseh, del trono de Dios en el mundo. Shekol Hafetzahu Sheiye Hashem Echad Ushmo Echad. Porque todo su deseo es que Hashem sea uno y su nombre sea uno. Shezeu Behemet Aosher Ayoter Elion. Porque dice Rav Kook, la felicidad más excelsa que hay en el mundo. El Malhut, el reinado, tiene la obligación de conducir a Israel y llevarlos a alcanzar su visión. Eso que dice el Sefer de Vaikra y también el libro de Shemot, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, Vitim le Segulá Mikol Ha'amim. Seréis un pueblo segulá, un pueblo apartado, diferente, particular entre todos los pueblos. Kilikola Aretz, porque mía es toda la tierra, le dijo Hashem al pueblo de Israel en la previa de recibir la Torá en el Har Sinai, en Perashat Yitro, dentro de 2 Shabbatot.
Beatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Vosotros seréis para mí un reinado de sacerdotes y un pueblo consagrado. Para todo esto, el Malhut, el reinado, tiene que basarse, tiene que construirse sobre una verdadera conciencia acerca de su destino y se debe entregar absolutamente a poder cumplir con su función. Es decir, todo lo que son deseos particulares del reinado pueden en última instancia alterar todo el futuro y la condición del pueblo de Israel, y obviamente eso llevará a determinadas aperturas que van a desviar al pueblo de su meta y seguramente a su caída. No es casual, dice que David Amelech es el único entre todos los reyes de Israel que fue como grabado en la memoria de la nación como la figura del líder deseado, donde Olam Nafsho, donde el mundo, su mundo emocional, se basó sobre dos condiciones. Uno, la anabá, la humildad, y el otro, la irá, el temor. Así dice la Gemara en Masejet Julín. Estudiamos no hace mucho. Amar la Ema Kadosh Baruj de Israel. Dijo el santo bendito sea a Israel. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ¿Saben por qué yo los deseo y los quiero a ustedes? Porque en el momento que yo les doy a ustedes todos los elementos suficientes para ser grandes, importantes, imponentes, vosotros os disminuís a vosotros mismos delante de mí. Natati Gedulá le David, le concedí la grandeza a David. Beanojí, Tolad, Beloish. ¿Y qué me respondió David? Teilim 22, yo solamente soy un gusano, pero no soy un hombre, quitándose importancia. David, a ese nivel, explica el Rab Ariel, purificó su alma de todo deseo y de toda cualidad personal para poder lograr, para poder permitir que la luz divina pudiera aparecer dentro de él sin ningún tipo de pantallas, ningún tipo de separadores. Y de esta manera se asemejó a la luna, que por medio de ella no puede iluminar por sí misma, pero sí recibe la luz del sol y a partir de allí ilumina. David Melech Israel, decimos siempre en Birkat Lebaná, ¿se acuerdan? Cada vez que bendecimos la aparición de la luna y la recreación de la luna, siempre decimos en Birkat Lebaná, al final, David Melech Israel, Jaime Hayam, porque David Melech Israel fue comparado con la luna, como dice, Kis'o que Shemesh Negdi, que Yareach y con Olam. Así como su trono, el trono de David, es como el sol delante de mí, como la luna que establecerá permanentemente en este mundo. Qué bonito. En forma más profunda, el hecho de que David niegue su ser principal lo lleva a poder incluir muchísimas otras virtudes y cualidades que existen en la realidad y de esta manera es el encargado de poder formalizar el Malhuta Emuná, el reinado de la fe sobre el Tikkun Olam, sobre esa corrección del mundo, como se plantea en este tiempo. Y bueno, y antes de despedirnos, vamos a compartir los últimos versículos de que vamos a dejar a partir de hoy, el versículo 14, 15 y 16. Veamos lo que dice. Vayomer la Boaz leet a Ogel. Y le dijo Boaz a la hora de comer. Seguimos en el diálogo entre ellos. Goshi alom beachalt min aleje. Ven aquí y come del pan. Betavalt pitech pajometz. Y moja, remoja, en este caso, remojar tu bocado en el vinagre. Costumbres, en principio, del lugar. Y dice, Bateshev mitzada kotzerim. Ella pues se sentó al lado de los segadores. Baitzbot la kali patojal batisba batotar. Quienes la alcanzaron trigo tostado, y ella comió hasta saciarse, va totar y se retiró. Dice el versículo 15, y cuando se levantó para espigar, Matakom le laquet, Bayetzav Boaz et Mearav Leimor, ordenó Boaz a sus mozos diciendo, Gam ben Omarim telaket pelota jimua. Dejadle espigar tranquilamente entre las gavillas
y no la avergoncéis. Bien, y el último versículo con que vamos a dejar para comenzar la semana próxima, por favor de Dios, dice, Begam shol tasholu la minatzebatim. Más sacad parte de las gavillas de propósito para ella, Ba'azabtem belikta, y dejad que ella las recoja sin reñirle, velote garuba. Quiere decir, ahora en otro impas volvemos a ver todo lo que es el gesed de Boaz para con Ruth. Y este es obviamente el escenario que nos tiene que llevar a estudiar con mucha delicadeza todo este tiempo, porque obviamente estudiar Megilat Ruth es estudiar un poco de cada uno de nosotros. Es estudiar con quién estamos, junto a quién estamos. Y por sobre todas las cosas, a quién nos estamos brindando de una u otra manera. Porque aquí es donde finalmente se reconocen las personas. En el espacio del estudio, en el compartir el mundo del otro y fundamentalmente hacer del mundo del otro el mundo de uno mismo. Y este es el hermoso escenario que tiene Megillat Ruth, porque eventualmente no solamente son cuentos que dicen, Imasov Tov Akol Tov, si el final va a estar bien, todo es bueno. No, hay mucho sufrimiento en el medio. Y aquí hay un volver de Boaz. Vamos a repetir esto la semana próxima para que vean ustedes cómo Ruth va a tener que no solamente ganarse su lugar, sino por sobre todas las cosas, hacer un gran, gran esfuerzo. Así que tengamos la posibilidad, obviamente, de poder seguir esos caminos y bueno, que podamos aprender todo de nuestros aciertos y también que podamos aprender, por sobre todo, como yo digo, de nuestros fracasos. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros, que tengamos Shavua Tov. En esta semana estamos a unas pocas horas de volver a inaugurar nuestro Beit Midrash y bueno, la verdad que estamos muy emocionados porque es un esfuerzo súper grande que estamos haciendo y esperemos que bueno, que Kadosh Baruj Hu esté siempre con nosotros, que nos ayude para poder salir adelante en el plano del arriendo, de todos los arreglos que estamos haciendo, porque todo el objetivo nuestro está Leagdil Torah o Leagdirá, engrandecer la Torah y enaltecerla. Gracias por acompañarnos. Shabu Tov, que estén muy bien. Gracias.